Estrenada en 1998, la película combina artes marciales, humor y el clásico esquema de pareja-dispareja dentro del género policial. La historia conecta dos mundos muy distintos, Hong Kong y Los Ángeles, a través de un secuestro que obliga a dos policías completamente opuestos a colaborar, pese a sus diferencias culturales, lingüísticas y personales. La película comienza en Hong Kong, donde el inspector Lee, un detective altamente disciplinado y experto en artes marciales, trabaja como uno de los mejores oficiales de la policía local. Lee mantiene una relación cercana con el cónsul chino, el señor An, y especialmente con su pequeña hija So-Jung, a quien ha protegido y acompañado desde que era niña. En una operación policial inicial, Lee participa en la recuperación de valiosas piezas arqueológicas chinas robadas por una organización criminal internacional. Esta escena no solo muestra sus impresionantes habilidades físicas y su sentido del deber, sino que también establece el conflicto con un misterioso líder criminal que logra escapar. Tiempo después, el cónsul An es trasladado a Los Ángeles para ocupar un cargo diplomático. Lee permanece en Hong Kong, pero su vida da un giro inesperado cuando So-Jung es secuestrada en territorio estadounidense. El responsable del secuestro exige un cuantioso rescate de $50 millones. Desesperado y desconfiando de las autoridades estadounidenses, el cónsul An solicita expresamente la ayuda del inspector Lee, convencido de que es la única persona capaz de rescatar a su hija. En Los Ángeles, el FBI toma el control del caso, ya que se trata de un asunto internacional de alto perfil. Sin embargo, los agentes federales no desean que un policía extranjero interfiera en su investigación. Para mantenerlo ocupado y alejado del caso real, deciden asignarle un acompañante, el detective James Carter, un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles que es conocido por su carácter hablador, imprudente y egocéntrico. Carter, por su parte, atraviesa problemas en su carrera debido a su tendencia a actuar sin autorización y a su obsesión por buscar reconocimiento. El encuentro entre Lee y Carter marca el inicio de una dinámica cómica basada en el contraste. Lee es serio, disciplinado y enfocado. Carter es ruidoso, carismático y poco respetuoso con las reglas. Además, existen barreras culturales y de idioma que generan malentendidos constantes. Al principio, ninguno de los dos desea trabajar con el otro. Lee se siente subestimado y tratado como un estorbo, mientras que Carter considera que la tarea de vigilar al inspector es una pérdida de tiempo. A pesar de las órdenes del FBI de no interferir, ambos comienzan a investigar por su cuenta. Una pista los lleva a un restaurante chino vinculado a la organización criminal. Allí, le demuestra su extraordinaria destreza en combate cuando se enfrenta a varios delincuentes en una espectacular secuencia de artes marciales. Carter, aunque menos habilidoso físicamente, contribuye con su ingenio y su capacidad para improvisar. Este momento fortalece la cooperación entre ambos, ya que empiezan a reconocer el valor que cada uno aporta. Durante la investigación descubren que el cerebro detrás del secuestro es un antiguo enemigo de Lee proveniente de Hong Kong, vinculado al tráfico ilegal de arte y otras actividades criminales. El villano busca recuperar estatuillas antiguas que habían sido confiscadas por las autoridades y que ahora forman parte de una exposición en Los Ángeles. El secuestro de So-Jung es parte de un plan más amplio para asegurar el intercambio de las piezas y obtener el rescate. Mientras el FBI continúa marginándolos, Lee y Carter se infiltran en distintos ambientes de la ciudad, desde clubes nocturnos hasta eventos diplomáticos, tratando de rastrear el paradero de la niña. En una escena destacada, Carter se infiltra en un club exclusivo fingiendo ser cliente importante, mientras Lee actúa con discreción. La combinación del estilo extravagante de Carter y la sobriedad de Lee genera situaciones humorísticas que contrastan con la tensión del caso. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos evoluciona. Lo que comenzó como una asociación forzada se transforma en una amistad basada en el respeto mutuo. Carter empieza a admirar la disciplina y la habilidad marcial de Lee, mientras que Lee aprende a apreciar el sentido del humor y la espontaneidad de Carter. Esta evolución emocional es clave para el desenlace de la historia, ya que la confianza mutua les permite coordinarse con mayor eficacia.
El clímax de la película tiene lugar durante una gala en el Museo de Arte de Los Ángeles, donde se exhiben las valiosas piezas chinas. Lee y Carter descubren que el intercambio del rescate y las estatuillas se realizará allí mismo. La situación se torna caótica cuando el plan criminal se pone en marcha. Se produce un enfrentamiento lleno de acción y combate a múltiples adversarios utilizando su agilidad y precisión, mientras Carter intenta proteger a los rehenes y desactivar la amenaza. En la confrontación final, Lee se enfrenta directamente al líder criminal en una intensa pelea que combina tensión emocional y coreografía marcial. La batalla es tanto física como simbólica, pues representa el cierre de un conflicto iniciado en Hong Kong. Carter, por su parte, supera sus limitaciones y demuestra valentía, contribuyendo decisivamente al rescate de So-Jung. Finalmente, la niña es salvada y los villanos son derrotados. El FBI, que había intentado excluirlos, se ve obligado a reconocer que la intervención de Lee y Carter fue fundamental para resolver el caso. El cónsul agradece profundamente al inspector Lee y también expresa su gratitud hacia Carter, quien ha demostrado ser más que un simple policía imprudente. La película concluye con un tono optimista y humorístico. Lee debe regresar a Hong Kong, pero la amistad forjada con Carter sugiere que su historia juntos no ha terminado. De hecho, el éxito de la película dio lugar a secuelas que continuaron explorando su dinámica como compañeros. En conjunto, Rush Hour 1998 destaca por su combinación equilibrada de acción trepidante y comedia basada en diferencias culturales. La química entre Jackie Chan y Chris Tucker es el motor principal del filme, aportando carisma y energía a cada escena. La película Rush Hour 1998 cuenta con un reparto que combina figuras consolidadas del cine de acción y la comedia con actores de gran presencia escénica que aportan tensión y credibilidad al conflicto. Dirigida por Brad Ratner, la cinta se sostiene principalmente en la química entre sus dos protagonistas, pero también se enriquece gracias a un sólido elenco secundario que da profundidad a la historia y equilibra la mezcla de humor y peligro. El papel central del inspector Lee es interpretado por Jackie Chan. En la película, Chan encarna a un detective de la policía de Hong Kong altamente disciplinado, experto en artes marciales y con un fuerte sentido del honor. Su trabajo en el filme es fundamental, no solo por las escenas de acción que ejecuta personalmente, sino también por la expresión contenida y elegante que aporta al personaje. Lee es un hombre de pocas palabras, enfocado en la misión de rescatar a la hija del cónsul chino. Chan logra transmitir serenidad, inteligencia táctica y sensibilidad emocional, especialmente en las escenas que involucran a la niña secuestrada. Además, sus secuencias de combate, coreografiadas con precisión, muestran su estilo característico, movimientos ágiles, uso creativo del entorno y una combinación de humor físico con riesgo real. Su presencia eleva la película más allá de una comedia convencional, aportando autenticidad a la acción. El detective James Carter es interpretado por Chris Tucker, quien ofrece una actuación vibrante y carismática. Carter es un policía de Los Ángeles hablador, impulsivo y con una autoestima exagerada. Tucker construye un personaje que contrasta completamente con la serenidad de Lee. Su trabajo se basa en el ritmo verbal, la improvisación cómica y la exageración gestual. Carter se presenta inicialmente como un agente que busca reconocimiento y que ha sido apartado de casos importantes por su comportamiento imprudente. A lo largo de la película, Tucker consigue que el espectador vea la evolución del personaje, de ser un policía egocéntrico y algo inmaduro, pasa a convertirse en un compañero leal y valiente. Su química con Chan es el corazón del filme y gran parte del éxito de la película radica en el equilibrio entre el humor explosivo de Tucker y la sobriedad marcial de Chan. El antagonista principal, el embajador criminal Jun Tao, es interpretado por Ken Nung. Aunque su participación en pantalla es más limitada en comparación con los protagonistas, su papel es crucial como figura amenazante que conecta los eventos de Hong Kong con Los Ángeles. Jun Tao es un líder criminal sofisticado, involucrado en el tráfico ilegal de arte y en el secuestro que impulsa la trama. Lung aporta una presencia fría y calculadora, manteniendo una actitud enigmática que incrementa la tensión.
Su interpretación se apoya más en la mirada y en la actitud contenida que en largos diálogos, lo que refuerza el misterio alrededor del personaje. La agente del FBI encargada del caso es interpretada por Elizabeth Pena, quien da vida a la agente Tanya Johnson. En la película, su personaje representa la autoridad federal que intenta controlar la situación y mantener a los protagonistas al margen. Peña construye una figura firme, profesional y decidida, que equilibra el tono humorístico de Carter con una actitud más institucional y seria. Aunque su papel no es el más extenso, su presencia aporta credibilidad al contexto oficial del secuestro y subraya la tensión entre las autoridades estadounidenses y el inspector extranjero. El cónsul Solonan es interpretado por Tsima. Su actuación es esencial para la dimensión emocional de la historia. Ann es un diplomático respetado que confía profundamente en el inspector Lee, a quien considera casi parte de la familia. Tsima transmite con eficacia la angustia de un padre cuya hija ha sido secuestrada, así como la frustración de sentirse limitado por los procedimientos oficiales. Su interpretación añade peso dramático a la película, recordando al espectador que, más allá de la comedia y la acción, el conflicto central es el peligro real que enfrenta una niña inocente. La joven So Jung, la niña secuestrada, es interpretada por Julia Su. Aunque su tiempo en pantalla es relativamente breve, su personaje es el motor de la historia. Su logra transmitir ternura, inteligencia y valentía. En algunas escenas se muestra la conexión cercana que tiene con Mi, lo que intensifica la urgencia del rescate. Su actuación evita que el personaje sea simplemente un recurso narrativo, dotándolo de personalidad y humanidad. Otro personaje relevante es Sang, el guardaespaldas y ejecutor de Jun Tao, interpretado por Ken Lo. Este personaje sirve como oponente físico directo del inspector Lee. Ken Lo, con experiencia en artes marciales, aporta intensidad a las escenas de combate. Su enfrentamiento final con Lee es uno de los momentos más impactantes de la película, destacando por la energía física y la coreografía dinámica. La presencia de Sang refuerza la sensación de peligro y ofrece un contraste físico que permite a Jackie Chan despegar su talento. El Capitán Diel, interpretado por Tom Wilkinson, es otro personaje que aporta tensión institucional. Como representante del FBI, Diel mantiene una postura rígida frente a la intervención de Lee y Carter. Wilkinson interpreta al personaje con una mezcla de autoridad y arrogancia controlada, subrayando la rivalidad entre las agencias y la desconfianza hacia el inspector extranjero. Su actuación añade un matiz político al conflicto. El elenco secundario incluye también a Mark Rosten como el agente Warren Ross, quien trabaja junto al Capitán Diel. Su personaje funciona como apoyo dentro del equipo del FBI y contribuye a reforzar la estructura oficial frente a la cual los protagonistas deben rebelarse para resolver el caso. Cada uno de los actores aporta un elemento específico que contribuye al equilibrio general de la película. Jackie Chan encarna la destreza física y la nobleza, Chris Tucker aporta energía verbal y carisma, Ken Leon ofrece amenaza y misterio, Elizabeth Peña y Tom Wilkinson representan la autoridad institucional, Tsima proporciona la carga emocional, Julia Su encarna la inocencia en peligro y Ken Lo introduce el desafío físico. En conjunto, el reparto logra que la película funcione tanto como espectáculo de acción como comedia de compañeros. La interacción entre los personajes no se limita al conflicto externo, sino que también refleja choques culturales y diferencias de personalidad que se transforman en aprendizaje mutuo. El trabajo colectivo del elenco convierte a Rush Hour 1998 en una experiencia dinámica, donde cada actor cumple una función narrativa clara y aporta matices que enriquecen la historia. La solidez del reparto fue un factor determinante para el éxito comercial de la película y para el surgimiento de secuelas posteriores. La química entre los protagonistas se convirtió en un sello distintivo de la franquicia, mientras que los actores secundarios establecieron una base dramática que permitió que el humor y la acción coexistieran sin perder coherencia. Rush Hour 1998 es una comedia de acción que combina artes marciales, humor verbal y el clásico esquema de pareja-dispareja dentro del cine policial.
Dirigida por Brad Ratner y protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, la película se convirtió en uno de los grandes éxitos comerciales de finales de los años 90. Más allá de su popularidad, la pregunta importante es si realmente vale la pena verla hoy. Para responder a esto, es necesario analizar su propuesta, sus puntos fuertes, sus debilidades y su impacto dentro del género. Desde el primer momento, la película deja claro su objetivo principal: entretener. No pretende ser un thriller profundo ni una obra de cine de autor, sino un espectáculo dinámico que mezcla acción trepidante con comedia basada en el choque cultural. La historia gira en torno a un secuestro que obliga a un disciplinado inspector de Hong Kong y a un policía hablador de Los Ángeles a trabajar juntos. Esta premisa, aunque sencilla, funciona como base para desarrollar una dinámica cargada de contrastes y situaciones cómicas. Uno de los mayores atractivos de la película es la actuación de Jackie Chan. Su presencia aporta autenticidad a las escenas de acción. A diferencia de muchas producciones de Hollywood donde se recurre en exceso a dobles y efectos especiales, aquí gran parte del impacto proviene de la habilidad física real del actor. Sus coreografías son creativas, rápidas y visualmente atractivas. Chan combina precisión marcial con un toque de humor físico que suaviza la violencia y la convierte en espectáculo accesible para un público amplio. Este equilibrio entre riesgo y ligereza es uno de los pilares que sostienen la película. Por otro lado, Chris Tucker ofrece una interpretación completamente distinta, pero complementaria. Su personaje es ruidoso, exagerado y carismático. Gran parte del humor surge de su velocidad verbal y de su tendencia a hablar sin filtro. La química entre Tucker y Chan es el verdadero motor de la película. Sus diferencias culturales y de personalidad generan conflictos constantes que, lejos de resultar repetitivos, se transforman en oportunidades para desarrollar una amistad inesperada. Este contraste es predecible dentro del género, pero está ejecutado con suficiente energía como para mantener el interés. En términos de ritmo, la película es ágil. Alterna secuencias de acción con momentos de comedia sin detenerse demasiado en la introspección. Esto puede ser visto tanto como una fortaleza como una debilidad. Por un lado, evita que la narrativa se vuelva pesada o lenta. Por otro, limita el desarrollo profundo de los personajes secundarios y del conflicto principal. El villano cumple su función como amenaza, pero no alcanza la complejidad que podría haber elevado la tensión dramática. Un aspecto interesante es la representación del choque cultural. La película juega constantemente con las diferencias entre Oriente y Occidente, tanto en el estilo policial como en la comunicación interpersonal. Si bien algunas bromas pueden sentirse exageradas o propias de su época, también hay un mensaje subyacente sobre la cooperación y el respeto mutuo. La historia muestra cómo dos personas de mundos distintos pueden superar prejuicios y trabajar juntas con éxito. Este mensaje, aunque ligero, aporta un valor positivo a la experiencia. Desde el punto de vista técnico, la dirección mantiene un tono claro y coherente. No hay grandes innovaciones visuales, pero sí una puesta en escena efectiva que prioriza la claridad en las escenas de combate. La música y el montaje acompañan el ritmo acelerado de la narrativa, reforzando el carácter entretenido del conjunto. La ambientación entre Hong Kong y Los Ángeles añade variedad y contribuye a la sensación de historia internacional. Sin embargo, no todo es perfecto. Algunos elementos del guión pueden resultar previsibles. El esquema de compañeros opuestos que comienzan odiándose y terminan respetándose es un recurso clásico que ya había sido utilizado en múltiples películas anteriores. Además, ciertos chistes pueden no resonar igual con el público actual debido a cambios en la sensibilidad cultural. La película es hija de su tiempo y eso se nota en algunos diálogos y situaciones. A pesar de estas limitaciones, la película logra algo fundamental: divertir de principio a fin. No exige un análisis profundo ni una gran inversión emocional. Es ideal para quienes buscan una experiencia ligera, con acción accesible y humor constante. Su duración es adecuada y no se extiende innecesariamente, lo que contribuye a mantener la energía. En cuanto a si vale la pena verla hoy,
La respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien disfruta del cine de acción clásico de los años 90, con efectos prácticos y protagonismo físico real, encontrará en Rush Hour una propuesta sólida. También es recomendable para quienes aprecian la comedia basada en la química entre actores. La interacción entre Chan y Tucker sigue siendo uno de los aspectos más celebrados y memorables. Por el contrario, quienes busquen una trama compleja, giros inesperados o una exploración profunda de los personajes pueden sentirse algo insatisfechos. La película prioriza el entretenimiento inmediato sobre la profundidad narrativa. Tampoco pretende reinventar el género, sino perfeccionar una fórmula conocida. En términos de legado, Rush Hour tuvo suficiente impacto como para generar secuelas y consolidar la dupla protagonista como una de las más reconocidas dentro del cine de acción cómica. Esto habla de su capacidad para conectar con el público. No todas las películas logran crear una asociación tan recordada entre sus actores principales. En conclusión, Rush Hour 1998 es una película que cumple exactamente lo que promete: acción dinámica, humor constante y una historia sencilla pero efectiva. No es una obra maestra del cine, ni pretende serlo, pero sí es un ejemplo exitoso de entretenimiento bien ejecutado. Vale la pena verla si se busca una experiencia divertida, ligera y con carisma. Su combinación de artes marciales auténticas y comedia desenfadada la convierte en una opción recomendable dentro del cine comercial de su época. Rush Hour 1998 es recordada principalmente por su combinación de comedia y artes marciales, pero desde el punto de vista técnico también resulta interesante analizar cómo maneja los efectos visuales, VFX y el uso limitado del CGI. Dirigida por Brad Ratner y protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, la película pertenece a una etapa de finales de los años 90 en la que Hollywood comenzaba a integrar cada vez más herramientas digitales, pero aún dependía fuertemente de efectos prácticos tradicionales. Esto influye directamente en el estilo visual del filme y en la manera en que se perciben sus escenas de acción. A diferencia de muchas producciones contemporáneas que recurren extensivamente al CGI para crear secuencias espectaculares, Rush Hour adopta un enfoque mucho más físico y tangible. Gran parte del impacto visual proviene de las habilidades reales de Jackie Chan y del diseño cuidadoso de las coreografías. Las escenas de combate están construidas sobre acrobacias auténticas, coordinadas con precisión, lo que reduce la necesidad de intervención digital. Este enfoque otorga una sensación de realismo y cercanía que todavía hoy resulta efectiva. En las secuencias de pelea, los efectos visuales se centran principalmente en la seguridad y en la mejora sutil de ciertos detalles. Por ejemplo, en algunos saltos o caídas peligrosas se emplean cables de seguridad que posteriormente pueden haber sido eliminados digitalmente en postproducción. Este tipo de intervención era común en la época. El CGI no se utilizaba para reemplazar la acción real, sino para limpiar elementos técnicos que no debían aparecer en pantalla. El resultado es una integración discreta que no distrae al espectador. Otro aspecto importante es el uso de efectos prácticos en escenas de explosiones y destrucción. Durante el clímax en el museo, cuando se desarrolla el enfrentamiento final, se emplean explosiones controladas y efectos pirotécnicos reales. Estas explosiones están cuidadosamente coreografiadas para interactuar con los actores y el entorno. Aunque es probable que se hayan añadido pequeñas mejoras digitales, como intensificación de destellos o eliminación de elementos de seguridad, la base es física. Esto le da peso y credibilidad a la escena, algo que a veces se pierde cuando las explosiones son completamente generadas por computadora. En cuanto a los disparos y efectos de armas de fuego, la película combina fogueo real con retoques digitales. A finales de los 90, era común añadir digitalmente destellos de disparo, muzzle flashes y algunos impactos de bala para reforzar la sensación de peligro. Estos efectos eran relativamente simples comparados con los estándares actuales, pero cumplían su función sin llamar demasiado la atención. En Rush Hour, los disparos no son el elemento principal de la acción, por lo que los efectos asociados se mantienen sobrios. Un punto interesante es la ambientación urbana de Los Ángeles y cómo se aprovecha visualmente.
La película no requiere grandes entornos digitales ni escenarios generados por computadora. La mayoría de las locaciones son reales: calles, restaurantes, clubes nocturnos y el museo donde se desarrolla el clímax. Esto reduce la necesidad de matte paintings digitales complejos o de fondos creados por CGI. Sin embargo, es posible que en algunas tomas amplias se hayan utilizado extensiones digitales para reforzar la escala de ciertos edificios o para añadir detalles al horizonte urbano. En comparación con otras películas de acción de la misma década, Rush Hour mantiene un perfil bajo en términos de efectos digitales espectaculares. No hay criaturas generadas por computadora, ni secuencias imposibles dominadas por gráficos digitales masivos. Esto responde tanto a las necesidades narrativas como al estilo característico de Jackie Chan, quien siempre ha priorizado la autenticidad física. De hecho, parte del atractivo de la película reside en saber que muchas de las acrobacias fueron realizadas por el propio actor, lo que añade un valor adicional a cada escena arriesgada. El montaje también cumple una función clave en la percepción de los efectos. Las escenas de acción están editadas de manera que permiten apreciar los movimientos completos, evitando cortes excesivamente rápidos que oculten la coreografía. Este estilo contrasta con producciones más modernas donde el montaje fragmentado y el CGI se combinan para crear una ilusión de intensidad. En Rush Hour, la claridad visual es prioritaria y eso hace que los efectos prácticos luzcan más impresionantes. En términos de postproducción, el etalonaje y la corrección de color ayudan a integrar los distintos elementos visuales. Aunque el CGI es limitado, la cohesión estética depende de un tratamiento uniforme de la imagen. Las escenas nocturnas, por ejemplo, requieren ajustes para equilibrar iluminación real con posibles retoques digitales. La tecnología disponible en 1998 permitía ya manipulaciones digitales de color relativamente avanzadas, aunque no tan sofisticadas como las actuales. Es importante considerar también el contexto tecnológico. A finales de los 90, el CGI ya había demostrado su potencial en superproducciones de ciencia ficción y fantasía. Sin embargo, en el cine de acción más realista todavía predominaba el uso de efectos prácticos. Rush Hour se sitúa en ese punto intermedio, aprovecha herramientas digitales cuando son necesarias, pero no depende de ellas para sostener el espectáculo. Esta moderación contribuye a que la película haya envejecido con relativa dignidad en el apartado visual. Desde una perspectiva crítica, se puede decir que el uso limitado de CGI juega a favor del filme. Al no apoyarse excesivamente en gráficos que con el tiempo podrían verse obsoletos, la película conserva una estética más atemporal. Las acrobacias reales mantienen su impacto porque no dependen de una tecnología específica que pueda volverse anticuada. En cambio, el CGI de finales de los 90, cuando se utilizaba de manera ambiciosa, a veces revela hoy sus limitaciones técnicas. Rush Hour 1998 es una película que, desde su estreno, generó una respuesta muy positiva del público gracias a su combinación de acción y comedia. Dirigida por Brad Ratner y protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, la cinta se apoya casi por completo en la química entre sus dos protagonistas. Como toda producción comercial, tiene puntos fuertes que explican su éxito y también debilidades que pueden notarse con una mirada más crítica. Analizar ambos aspectos permite tener una visión equilibrada sobre sus virtudes y limitaciones. Entre los puntos positivos más evidentes se encuentra la química entre los actores principales. La interacción entre el personaje disciplinado, silencioso y físicamente habilidoso de Jackie Chan y el policía hablador, impulsivo y carismático interpretado por Chris Tucker es el motor central de la película. La dinámica de compañeros supuestos no era nueva en el cine, pero aquí funciona con especial energía. La diferencia cultural, el contraste de personalidades y la evolución gradual de la desconfianza inicial hacia una amistad sincera aportan frescura y ritmo narrativo. Esta relación mantiene el interés incluso en momentos donde la trama principal podría resultar sencilla. Otro punto fuerte es la acción basada en habilidades reales. Jackie Chan aporta autenticidad a las escenas de combate.
Sus coreografías están diseñadas para mostrar movimientos completos, acrobacias claras y creatividad en el uso del entorno. Esto genera una sensación de realismo y espectacularidad que no depende exclusivamente de efectos digitales. Las peleas no solo sirven como espectáculo visual, sino que también reflejan el carácter del personaje, disciplinado, preciso y estratégico. Este enfoque físico distingue a la película de otras producciones que recurren en exceso a cortes rápidos o efectos exagerados. El ritmo es también un elemento positivo. La película no se detiene demasiado en explicaciones innecesarias ni en subtramas complejas. Alterna acción y comedia de manera constante, evitando que el espectador pierda interés. La duración es adecuada y el desarrollo fluye con naturalidad. Esta agilidad narrativa hace que la experiencia sea entretenida de principio a fin, especialmente para quienes buscan una película ligera y dinámica. La accesibilidad es otra virtud importante. La historia es fácil de seguir y no requiere conocimientos previos ni atención excesiva a detalles complicados. Esto la convierte en una opción ideal para ver en grupo o como entretenimiento casual. Además, el tono general es relativamente familiar, ya que equilibra la violencia con humor y evita caer en excesos gráficos. También destaca el mensaje implícito sobre la cooperación intercultural. Aunque la película utiliza el choque cultural como fuente de humor, finalmente muestra cómo dos personas de orígenes muy distintos pueden superar prejuicios y trabajar juntas con éxito. Este mensaje positivo añade una dimensión más humana a la trama, más allá del simple espectáculo. Sin embargo, la película también presenta puntos negativos que merecen consideración. Uno de los principales es la previsibilidad de su estructura narrativa. La fórmula de compañeros que comienzan con conflictos y terminan desarrollando respeto mutuo es un recurso clásico del cine de acción y comedia. Aunque está bien ejecutado, no ofrece grandes sorpresas en términos de guión. El espectador puede anticipar muchos de los momentos clave, lo que reduce el impacto dramático. El desarrollo del villano es otro aspecto que podría considerarse débil. El antagonista cumple su función como amenaza, pero carece de profundidad psicológica. No se exploran demasiado sus motivaciones ni su trasfondo, lo que lo convierte en un personaje más funcional que memorable. Una mayor complejidad en el antagonista habría añadido tensión y enriquecido la narrativa. Algunos elementos del humor pueden percibirse como datados. Ciertas bromas relacionadas con estereotipos culturales reflejan el contexto de finales de los años 90. Aunque muchas se presentan en tono ligero y sin intención maliciosa, parte del público actual podría considerarlas simplistas o repetitivas. Este factor no invalida la película, pero sí puede influir en la percepción moderna de su comedia. Otro punto discutible es la limitada profundidad emocional. Si bien existe un componente dramático relacionado con el secuestro de una niña, la película no profundiza demasiado en las consecuencias psicológicas del conflicto. El tono general prioriza el entretenimiento sobre la introspección. Para algunos espectadores, esto puede resultar en una experiencia menos intensa o menos significativa desde el punto de vista dramático. El papel de los personajes secundarios también podría haberse desarrollado más. Aunque cumplen funciones claras dentro de la historia, no tienen demasiado espacio para evolucionar o destacar. La atención se centra casi exclusivamente en la dupla protagonista, lo que deja poco margen para enriquecer el universo narrativo. En el apartado técnico, aunque las escenas de acción son sólidas, la dirección visual no introduce innovaciones destacables. La puesta en escena es efectiva pero convencional. No busca reinventar el lenguaje cinematográfico ni experimentar con recursos estilísticos arriesgados. Esto puede interpretarse como una decisión coherente con el tono comercial de la película, pero también limita su impacto artístico. A pesar de estas debilidades, los puntos positivos pesan más para la mayoría del público. La energía constante, el carisma de los protagonistas y la mezcla equilibrada de humor y acción compensan las carencias estructurales. La película cumple su objetivo principal, entretener de forma efectiva y accesible.
En conjunto, Rush Hour puede considerarse un ejemplo exitoso de cine comercial de su época. Sus fortalezas radican en la química actoral, la autenticidad física de las escenas de acción y el ritmo ágil. Sus debilidades se relacionan con la previsibilidad del guión, la superficialidad del villano y algunos elementos de humor que han envejecido de manera desigual. Sin embargo, la experiencia global sigue siendo divertida y dinámica. En definitiva, los puntos positivos superan claramente a los negativos si se evalúa la película dentro de su intención original, ofrecer entretenimiento ligero y carismático. No es una obra profunda ni revolucionaria, pero sí una producción sólida que destaca por la interacción entre sus protagonistas y por la calidad de sus secuencias de acción físicas. Esa combinación explica por qué sigue siendo recordada y disfrutada años después de su estreno. Rush Hour fue uno de los grandes éxitos comerciales de finales de los años 90, consolidándose como una de las comedias de acción más rentables de su año. Dirigida por Brad Ratner y protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, la película logró combinar el atractivo del cine de artes marciales con el humor característico de la comedia estadounidense, lo que amplió significativamente su alcance en el mercado internacional. Su desempeño en taquilla y su posterior éxito en el mercado doméstico fueron factores clave para convertirla en una franquicia. En cuanto a su producción, la película contó con un presupuesto aproximado de 33 a 35 millones de dólares, una cifra moderada para una película de acción de Hollywood en 1998. Este presupuesto cubrió costos de rodaje en locaciones internacionales, coreografías de acción, salarios de los protagonistas y gastos de postproducción. La inversión fue considerada relativamente controlada en comparación con otras superproducciones del momento, lo que significó que el margen de ganancia potencial era alto si la película lograba conectar con el público. El estreno en Estados Unidos se realizó en septiembre de 1998, bajo la distribución de New Line Cinema. Desde su primer fin de semana, la película mostró un desempeño sólido, debutando en el primer lugar de la taquilla norteamericana. Recaudó más de 30 millones de dólares en sus primeros días, superando expectativas de analistas que consideraban que la combinación cultural podría limitar su alcance masivo. Sin embargo, la química entre los protagonistas y la campaña de marketing enfocada en la comedia y la acción accesible lograron atraer a un público amplio. A lo largo de su exhibición en Estados Unidos y Canadá, la película acumuló más de 140 millones de dólares en taquilla. Este resultado fue particularmente significativo si se compara con su presupuesto inicial, ya que multiplicó varias veces la inversión. El boca a boca jugó un papel importante en su permanencia en cartelera, ya que muchos espectadores recomendaron la película como una experiencia divertida y dinámica. La recepción positiva del público ayudó a sostener el interés durante varias semanas. En el mercado internacional, Rush Hour también obtuvo resultados destacados. Aunque Jackie Chan ya era una figura reconocida en Asia y en ciertos sectores del público occidental, esta película consolidó definitivamente su presencia en el mercado estadounidense como protagonista principal de una producción de gran estudio. En territorios fuera de Norteamérica, la película recaudó aproximadamente 100 millones de dólares adicionales, llevando su total mundial a más de 240 millones de dólares. Este rendimiento global confirmó que la combinación de humor y acción tenía atractivo transnacional. El éxito financiero tuvo un impacto inmediato en la carrera de sus protagonistas. Para Jackie Chan, significó la consolidación de su transición al cine comercial estadounidense con un proyecto que respetaba su estilo físico. Para Chris Tucker, la película representó uno de los mayores hitos de su carrera, elevando considerablemente su perfil en Hollywood. Además, el éxito comercial permitió negociar salarios mucho más altos para las secuelas posteriores. En términos de rentabilidad, la película fue considerada un gran triunfo para el estudio. Al comparar el costo de producción con la recaudación global, el margen de beneficio fue amplio incluso antes de considerar ingresos secundarios. Este desempeño fue decisivo para que el estudio diera luz verde rápidamente a una continuación, iniciando así una franquicia que se extendería en los años siguientes. El éxito en taquilla no fue el único factor relevante.
El lanzamiento en el mercado doméstico, primero en VHS y luego en DVD, también tuvo un rendimiento notable. A finales de los años 90, el formato VHS todavía dominaba el mercado de entretenimiento en casa. La película fue lanzada en este formato pocos meses después de finalizar su recorrido principal en cines. Las ventas y alquileres fueron fuertes, impulsados por la popularidad que había alcanzado durante su exhibición teatral. Con la expansión del DVD a principios de los años 2000, Rush Hour fue relanzada en este nuevo formato digital. La edición en DVD incluyó mejoras de imagen y sonido respecto al VHS, además de contenidos adicionales que resultaban atractivos para los coleccionistas. Entre estos extras se encontraban escenas eliminadas, comentarios del director y de los actores, y un vistazo a las coreografías de acción. Estos elementos añadidos incentivaron tanto a nuevos compradores como a quienes ya poseían la versión en cinta. El mercado de DVD fue particularmente importante para prolongar la vida comercial de la película. En esa época, el crecimiento de reproductores DVD en hogares estadounidenses impulsó la compra de títulos populares. Rush Hour se benefició de esta transición tecnológica, manteniéndose como una opción frecuente en catálogos de venta y alquiler. La combinación de comedia ligera y acción dinámica la hacía ideal para revisiones en casa. Posteriormente, con la llegada del Blu-ray, la película volvió a lanzarse en alta definición. Estas ediciones ofrecieron una mejora significativa en la calidad de imagen y sonido, resaltando mejor los detalles de las escenas de acción y la fotografía original. Además, algunas ediciones incluyeron material adicional actualizado, consolidando el valor del producto como parte de una colección. En el ámbito televisivo, la película también generó ingresos a través de licencias de transmisión. Las cadenas de televisión por cable y abierta adquirieron derechos de emisión, ampliando aún más su alcance. Cada nueva ventana de distribución contribuyó a mantener la relevancia del título en la cultura popular. Con el paso del tiempo, la película también se integró en plataformas digitales de alquiler y compra en línea, adaptándose a los cambios en los hábitos de consumo. Aunque el mercado físico ha disminuido en comparación con finales de los 90 y principios de los 2000, la disponibilidad digital ha permitido que nuevas generaciones descubran la película. En términos globales, el desempeño combinado de taquilla y mercado doméstico convirtió a Rush Hour en un proyecto extremadamente rentable. No solo recuperó con creces su inversión inicial, sino que también generó una franquicia con secuelas que replicaron el modelo comercial. El éxito financiero demostró que una comedia de acción con enfoque intercultural podía funcionar ampliamente en distintos mercados. En conclusión, el reporte de taquilla de Rush Hour refleja un caso ejemplar de rentabilidad en el cine comercial de los años 90. Con una recaudación mundial que superó ampliamente su presupuesto y con fuertes ventas en formatos domésticos como VHS, DVD y posteriormente Blu-ray, la película consolidó su estatus como éxito financiero. Su desempeño no solo aseguró beneficios inmediatos para el estudio, sino que también abrió la puerta a una franquicia duradera y reforzó la posición de sus protagonistas en la industria cinematográfica internacional. Rush Hour es una comedia de acción estrenada en 1998 que combinó artes marciales, humor intercultural y el clásico esquema de pareja-dispareja dentro del cine policial. La película fue dirigida por Brad Ratner y escrita por el guionista Ross Bomana. Ambos desempeñaron papeles fundamentales en la creación del estilo, el tono y la estructura narrativa que hicieron de la cinta un éxito comercial y el inicio de una franquicia. A continuación se detallan sus trayectorias, enfoques creativos y contribuciones específicas a la película. Brett Ratner nació el 28 de marzo de 1969 en Miami, Florida. Desde joven mostró un fuerte interés por el cine, influenciado por clásicos del entretenimiento y por el cine comercial estadounidense de las décadas de 1970 y 1980. Estudió cine en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde comenzó a desarrollar su estilo visual dinámico y su inclinación hacia el espectáculo accesible al gran público.
Antes de dirigir Rush Hour, Ratner se dio a conocer realizando videoclips musicales para artistas populares, lo que le permitió adquirir experiencia en el manejo del ritmo, la imagen estilizada y la dirección de estrellas. Su debut en el cine fue con la comedia Money Talks 1997, protagonizada por Charlie Sheen y Chris Tucker. Esa experiencia resultó clave, ya que le permitió trabajar por primera vez con Tucker, quien posteriormente sería uno de los protagonistas de Rush Hour. Ratner demostró habilidad para manejar el humor rápido, la interacción verbal intensa y la química entre personajes con personalidades opuestas, elementos que más tarde se convertirían en pilares de Rush Hour. Como director de Rush Hour, Ratner aportó un enfoque visual ágil y comercial. Su estilo se caracteriza por un montaje rápido, escenas de acción claras y un tono ligero que equilibra la violencia con el humor. Ratner supo aprovechar el carisma de los protagonistas, Jackie Chan y Chris Tucker, para crear un contraste cultural que sirviera tanto para la comedia como para el desarrollo dramático. Bajo su dirección, la película combina persecuciones, peleas coreografiadas y diálogos cómicos en un ritmo constante que evita que la historia pierda impulso. Uno de los mayores méritos de Ratner fue comprender la importancia de respetar el estilo de artes marciales de Jackie Chan, ya consolidado en el cine de Hong Kong, e integrarlo con el formato de comedia policial estadounidense. Ratner permitió que las escenas de acción conservaran la creatividad física y el uso de acrobacias reales característicos de Chan, mientras las encuadraba dentro de una estructura narrativa accesible al público occidental. Esta mezcla cultural fue esencial para el éxito internacional del filme. Después del éxito de Rush Hour, Ratner consolidó su carrera en Hollywood dirigiendo películas de gran presupuesto como Red Dragon 2002 y X-Men: The Last Stand 2006. Sin embargo, Rush Hour marcó un punto de inflexión en su trayectoria, al posicionarlo como un director capaz de manejar grandes producciones comerciales centradas en la química entre estrellas. Por otro lado, el guionista Ross Bomana desempeñó un papel crucial en la concepción original de la historia. Aunque no es tan conocido como Ratner, Lamanna creó la base narrativa que permitió el desarrollo de la película. Su idea central giraba en torno a un choque cultural entre un detective extranjero disciplinado y un policía estadounidense impulsivo y hablador. Este contraste generaba tanto conflicto como humor y ofrecía una estructura flexible para secuencias de acción. Lamanna escribió el guión especulativo que llamó la atención de los estudios debido a su premisa comercialmente atractiva. El concepto de Buddy Cop Movie, películas de policías con personalidades opuestas obligados a trabajar juntos, ya tenía antecedentes exitosos en Hollywood, pero Rush Hour introdujo un componente intercultural más marcado, apoyado en la figura de un inspector de Hong Kong. Lamanna supo construir personajes arquetípicos pero efectivos, el inspector serio y honorable y el detective parlanchín que actúa por instinto. El guión equilibra momentos de comedia verbal con escenas de tensión. Lamanna estructuró la historia en torno a un secuestro que obliga a los protagonistas a colaborar pese a la desconfianza mutua. A medida que avanza la trama, el conflicto inicial se transforma en respeto y amistad, siguiendo una progresión clásica del género. La eficacia del guión radica en la simplicidad de su premisa y en la claridad de los objetivos narrativos. Aunque el guión fue revisado y ajustado durante la producción, como suele ocurrir en grandes estudios, la base conceptual de Lamanna se mantuvo intacta. Su aporte consistió en ofrecer una estructura sólida que permitirá a los actores improvisar ciertos momentos cómicos sin perder coherencia narrativa. La interacción entre los protagonistas se convirtió en el corazón de la película y el guión proporcionó el marco necesario para que esa dinámica brillara. La colaboración entre Ratner y Lamanna fue, por tanto, complementaria. El guionista aportó la idea central, los personajes y la estructura básica. El director añadió ritmo, estilo visual y dirección de actores. El resultado fue una película que combinó eficazmente acción y comedia, logrando conectar con públicos de distintas culturas. Rush Hour no solo fue un éxito comercial, sino que también fortaleció la presencia de Jackie Chan en el mercado estadounidense.
Si bien Chan ya había participado en producciones de Hollywood, esta película consolidó su estatus como estrella internacional dentro del cine mainstream estadounidense. Ratner supo capitalizar ese potencial y La Manna proporcionó una narrativa que facilitaba la integración cultural. En términos de legado, la película dio origen a secuelas que ampliaron la franquicia y mantuvieron la misma fórmula básica. El impacto de Rush Hour puede apreciarse en la continuidad del subgénero de comedia policial intercultural en los años posteriores. La dirección accesible y comercial de Ratner, junto con la premisa clara y efectiva de La Manna, demostraron la viabilidad de combinar estilos cinematográficos de Oriente y Occidente en una producción de gran estudio. En conclusión, el éxito de Rush Hour se debe en gran medida a la conjunción del talento directorial de Brad Ratner y la concepción original de Ross LaManna como guionista. Ratner aportó energía visual, manejo del ritmo y dirección de estrellas. LaManna proporcionó la estructura narrativa y el concepto central que sostuvo toda la historia. La música de fondo, BGM, por sus siglas en inglés, Background Music, de Rush Hour desempeña un papel fundamental en la construcción del ritmo, la tensión y el tono cómico de la película. El encargado de componer la banda sonora original fue Lalo Schifrin, un compositor argentino de renombre internacional cuya trayectoria en el cine y la televisión ya era ampliamente reconocida antes de este proyecto. Su trabajo en esta producción combinó elementos de jazz, música orquestal, ritmos urbanos y matices orientales, logrando una identidad sonora dinámica que encajó perfectamente con la mezcla de acción y comedia que caracteriza a la película. Lalo Schifrin nació en Buenos Aires en 1932 y desde joven mostró un talento excepcional para la música. Estudió piano y composición y más adelante se trasladó a Europa para continuar su formación académica en el Conservatorio de París. Su carrera tomó un rumbo decisivo cuando comenzó a trabajar en Estados Unidos, donde se destacó inicialmente en el ámbito del jazz. Esta base jazzística marcó profundamente su estilo compositivo, caracterizado por ritmos sincopados, líneas melódicas vibrantes y una gran versatilidad instrumental. Antes de Rush Hour, Schifrin ya había compuesto música icónica para cine y televisión, incluyendo la célebre serie Mission Impossible, cuyo tema principal se convirtió en uno de los más reconocibles de la historia audiovisual. En Rush Hour, Schifrin enfrentó el desafío de musicalizar una historia que combinaba culturas distintas y géneros cinematográficos variados. La trama reúne a un inspector de Hong Kong con un detective estadounidense en Los Ángeles, lo que exigía una banda sonora capaz de reflejar tanto la energía urbana occidental como ciertos matices orientales. Schifrin resolvió esta necesidad mediante la incorporación de instrumentos y escalas que evocan sonoridades asiáticas, integrándolas con arreglos orquestales y secciones de metales típicas del jazz estadounidense. La BGM de la película cumple múltiples funciones narrativas. En las escenas de acción, la música aumenta la intensidad mediante percusiones marcadas, ritmos rápidos y crescendos orquestales. Estas composiciones acompañan persecuciones, enfrentamientos y secuencias de artes marciales, subrayando cada movimiento con precisión. Schifrin entendía la importancia del timing musical en el cine de acción. La sincronización entre imagen y sonido contribuye a que cada golpe, salto o giro tenga mayor impacto emocional. La experiencia del compositor en producciones de suspenso y espionaje fue clave para lograr esa efectividad. En contraste, las escenas cómicas reciben un tratamiento musical más ligero y juguetón. Schifrin utiliza líneas melódicas ágiles, pequeños acentos instrumentales y cambios de ritmo que refuerzan los momentos humorísticos sin sobrecargarlos. La interacción entre los protagonistas se beneficia de este acompañamiento musical, ya que la partitura subraya el contraste entre sus personalidades. Cuando el personaje estadounidense actúa de manera impulsiva o exagerada, la música adopta un tono más vivaz. Cuando el inspector muestra serenidad y disciplina, la partitura puede volverse más contenida y elegante. Un elemento distintivo del trabajo de Schifrin en esta película es la fusión de estilos. La mezcla de jazz con influencias orientales no se presenta como una yuxtaposición forzada, sino como una integración fluida. Esto refleja el propio núcleo temático de la historia, la colaboración intercultural.
Así como los protagonistas aprenden a trabajar juntos pese a sus diferencias, la música combina tradiciones sonoras diversas en una composición coherente. Esta decisión artística aporta profundidad simbólica al filme, aunque el espectador no siempre sea consciente de ello de manera explícita. La instrumentación también merece atención. Chiflin recurre a una orquesta completa, pero introduce instrumentos específicos para matizar determinadas escenas. Las cuerdas generan tensión en momentos dramáticos, los metales aportan energía y dinamismo en la acción, la percusión marca el pulso urbano de Los Ángeles, y ciertos instrumentos melódicos evocan el trasfondo asiático del personaje principal. El resultado es una banda sonora rica en texturas y matices que acompaña la narrativa sin distraerla. Además de la música incidental compuesta por Chiflin, la película incluye canciones que refuerzan su identidad noventera y urbana. Entre ellas destaca Kanagara, interpretada por Jay-Z, junto a Amil y Ja Rule. Esta canción aparece en los créditos finales y contribuye a consolidar la atmósfera contemporánea de la producción. Aunque no forma parte de la BGM compuesta por Chiflin, se integra el paisaje sonoro global del filme y conecta con el público joven de la época. La colaboración entre la música original y las canciones licenciadas crea un equilibrio interesante. Mientras que Chiflin aporta cohesión narrativa y subraya las emociones internas de la historia, las canciones comerciales sitúan la película en un contexto cultural específico. Esta combinación era característica de muchas producciones de finales de los años 90, donde la banda sonora podía funcionar tanto como elemento narrativo como producto de mercado. El legado musical de Rush Hour se aprecia también en sus secuelas, donde Chiflin volvió a participar, manteniendo la coherencia temática de la franquicia. La continuidad del compositor permitió que ciertos motivos musicales se asociaran directamente con los personajes y su relación. Estos leitmotivs refuerzan la identidad sonora de la saga y ayudan al espectador a reconocer instantáneamente su universo. La trayectoria de Lalo Schifrin respalda la calidad de su trabajo en esta película. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples nominaciones y reconocimientos, consolidándose como uno de los grandes compositores del cine contemporáneo. Su habilidad para adaptarse a distintos géneros, desde el thriller hasta la comedia, lo convirtió en una elección acertada para un proyecto híbrido como Rush Hour. Su experiencia previa en cine de acción y televisión le permitió comprender las exigencias rítmicas de una producción de alto dinamismo. En términos técnicos, la grabación y mezcla de la banda sonora reflejan estándares de producción elevados. La claridad del sonido, la definición de los instrumentos y el balance entre música y efectos sonoros contribuyen a una experiencia auditiva envolvente. La música nunca eclipsa los diálogos ni los efectos, sino que se integra de manera armónica con ellos. En conclusión, la BGM de Rush Hour, compuesta por Lalo Schifrin, es un componente esencial del éxito de la película. Su capacidad para fusionar jazz, orquesta y matices orientales dio como resultado una partitura vibrante y versátil. La música no solo acompaña la acción y el humor, sino que también refuerza el tema central de colaboración intercultural. El desenlace de Rush Hour representa la culminación tanto del conflicto externo, el secuestro de la hija del diplomático, como del conflicto interno entre los dos protagonistas, cuyas diferencias culturales y personales habían marcado toda la historia. El final no solo resuelve la trama criminal, sino que consolida la transformación de los personajes y reafirma el tema central de la cooperación intercultural. En la parte final de la película, la investigación conduce a los protagonistas hasta la revelación de que el verdadero antagonista no es simplemente un criminal común, sino alguien vinculado al entorno diplomático y de confianza del padre de la niña. Este giro dramático refuerza la idea de traición y engaño, elevando la tensión narrativa. El villano había logrado ocultar sus verdaderas intenciones bajo una fachada de respeto y aparente lealtad, lo que añade un matiz más complejo al conflicto. La traición no es solo un acto criminal, sino una ruptura de confianza en el ámbito personal y político. La confrontación culmina durante una gala benéfica celebrada en un edificio de gran altura en Los Ángeles. Este escenario no es casual, simboliza poder, prestigio y apariencias sociales.
En medio del lujo y la formalidad, se desata el caos cuando se revela el plan final del antagonista, que incluye explosivos y la amenaza directa contra la niña secuestrada. La tensión aumenta porque la amenaza ya no es únicamente económica o diplomática, sino inmediata y mortal. En este punto del clímax se evidencia el crecimiento de los protagonistas. Al inicio de la película, la relación entre ellos estaba marcada por la desconfianza, el orgullo y los prejuicios culturales. Sin embargo, en el enfrentamiento final actúan con sincronización y confianza mutua. Cada uno comprende las fortalezas del otro y las utiliza estratégicamente. El detective estadounidense aporta audacia e improvisación, mientras que el inspector extranjero demuestra disciplina, precisión y habilidades físicas superiores. Uno de los momentos más intensos ocurre cuando la niña queda en peligro inminente, suspendida a gran altura tras una explosión parcial que destruye parte de la estructura. La escena combina acción física con tensión emocional. El inspector arriesga su vida para salvarla, demostrando que su motivación no es solo profesional, sino profundamente personal. Desde el principio, su conexión con la familia de la víctima era un motor emocional importante, y en el final esa conexión se convierte en el eje del sacrificio y el heroísmo. La secuencia en la azotea representa simbólicamente la superación de los obstáculos. Estar en lo más alto del edificio refleja tanto el punto máximo de peligro como el punto máximo de la evolución de los personajes. Allí se enfrentan directamente al antagonista, sin intermediarios ni distracciones. La confrontación física es breve pero intensa y demuestra que el villano, pese a su planificación y recursos, no puede igualar la determinación ni la coordinación de los protagonistas. El rescate de la niña no solo resuelve el conflicto central, sino que también restaura el honor y la confianza entre las autoridades implicadas. La tensión diplomática que había acompañado la investigación se disipa. El padre de la niña reconoce el valor y la lealtad del inspector, mientras que las autoridades locales finalmente admiten la importancia de la colaboración internacional. Así, el final no solo es una victoria personal, sino también institucional. Después del clímax de acción, la película ofrece un momento de calma que sirve para cerrar los arcos emocionales. Los protagonistas comparten un instante de camaradería que contrasta con su primera interacción. Donde antes había irritación y competencia, ahora hay respeto y amistad genuina. Este cambio no se presenta de forma exageradamente sentimental, sino con el mismo tono ligero que caracteriza a la película. El humor vuelve a aparecer como puente emocional, recordando al espectador que la esencia del filme es la combinación equilibrada de acción y comedia. El cierre también deja claro que, aunque cada personaje pertenece a un mundo distinto, la experiencia compartida ha creado un vínculo duradero. La invitación a continuar la amistad más allá de la misión sugiere que la cooperación no fue circunstancial, sino transformadora. Este detalle resulta importante porque sienta las bases para futuras historias sin dejar cabos sueltos en la trama principal. Desde el punto de vista temático, el final reafirma la idea de que las diferencias culturales pueden convertirse en fortalezas cuando se superan los prejuicios iniciales. La película comenzó mostrando incomodidad y choques de personalidad, termina mostrando complementariedad y confianza. Este mensaje se transmite sin discursos explícitos, sino a través de acciones y decisiones concretas. En términos narrativos, el desenlace mantiene la coherencia con el tono general de la obra. No se vuelve excesivamente oscuro ni abandona el componente humorístico. Incluso en los momentos de mayor peligro, hay espacio para pequeñas pinceladas de ligereza que alivian la tensión. Este equilibrio es clave para que el final resulte satisfactorio y fiel al estilo establecido desde el principio. El antagonista, por su parte, recibe un cierre acorde a su papel en la historia. Su caída simboliza la derrota de la codicia y la manipulación. No hay redención ni ambigüedad moral en su destino, la narrativa opta por una resolución clara y contundente. Esto encaja con el carácter clásico de la estructura: héroes definidos, villano identificable y justicia restaurada. La última parte también refuerza el elemento de amistad masculina característico del subgénero policial.
La experiencia compartida en situaciones extremas crea un lazo que trasciende diferencias sociales y culturales. Este vínculo se convierte en el verdadero premio de la aventura, más allá del reconocimiento oficial o el éxito profesional. En conclusión, el final de Rush Hour combina acción espectacular, resolución emocional y reafirmación temática. El rescate exitoso de la niña, la derrota del villano y la consolidación de la amistad entre los protagonistas cierran la historia de manera completa y coherente. La película logra así ofrecer un desenlace que satisface tanto las expectativas del cine de acción como las del público que busca comedia y desarrollo de personajes. Rush Hour fue, en términos comerciales, un éxito contundente a finales de los años 90, pero como muchas producciones de gran alcance, también estuvo rodeada de diversas controversias y debates a lo largo del tiempo. Estas polémicas no se centraron únicamente en el contenido de la película, sino también en aspectos culturales, representativos e incluso en la figura de su director, Brett Ratner. Analizar estas controversias permite comprender cómo ha cambiado la percepción del público respecto al humor, la representación racial y el comportamiento en la industria del entretenimiento. Uno de los principales puntos de debate relacionados con la película tiene que ver con el uso del humor basado en estereotipos raciales y culturales. La trama se apoya en el contraste entre un inspector de Hong Kong y un detective estadounidense afroamericano, lo que genera múltiples situaciones cómicas fundamentadas en diferencias culturales, acentos, costumbres y prejuicios. En el momento de su estreno, este tipo de humor fue ampliamente aceptado por el público general, que lo interpretó como parte del encanto de la fórmula de pareja-dispareja. Sin embargo, con el paso de los años, ciertos sectores han señalado que algunas bromas pueden percibirse como ofensivas o insensibles desde una perspectiva contemporánea. El personaje interpretado por Chris Tucker se caracteriza por su verborrea constante y por comentarios que, en ocasiones, incluyen referencias raciales directas. De manera similar, existen escenas en las que se caricaturizan elementos culturales asiáticos para generar risa. Aunque la intención narrativa era mostrar el choque cultural inicial y la posterior superación de prejuicios, algunos críticos han argumentado que el filme recurre a clichés que simplifican identidades complejas. Este debate se intensificó en años posteriores, cuando la sensibilidad del público hacia la representación en el cine se volvió más crítica y reflexiva. Otro aspecto controversial ha sido la representación de las minorías en roles secundarios. Algunos analistas han señalado que ciertos personajes asiáticos aparecen bajo arquetipos limitados, como miembros de organizaciones criminales o figuras excesivamente formales y rígidas. Aunque la película presenta a un héroe asiático fuerte y competente, algo significativo en el contexto del cine de Hollywood de la época, la construcción de otros personajes ha sido objeto de discusión. El debate gira en torno a si el balance general favorece la diversidad positiva o si perpetúa ciertos esquemas narrativos tradicionales. Más allá del contenido en pantalla, la figura del director Brett Ratner se convirtió en el centro de una controversia mucho mayor años después del estreno de la película. En 2017, en el contexto del movimiento Almohadilla Me Too, varias mujeres acusaron públicamente a Ratner de conducta inapropiada y acoso sexual. Estas acusaciones tuvieron un impacto considerable en su carrera y en la percepción pública de sus trabajos anteriores. Aunque Rush Hour no estuvo implicada directamente en esos hechos, el legado de la película quedó indirectamente vinculado a la reputación de su director. La reacción de la industria fue rápida en ese momento. Ratner enfrentó consecuencias profesionales significativas, incluyendo la interrupción de proyectos y la pérdida de acuerdos de producción. Esto generó un debate más amplio sobre cómo deben evaluarse las obras artísticas cuando sus creadores enfrentan acusaciones graves. Algunos espectadores separan la obra del artista, mientras que otros consideran que el contexto personal influye inevitablemente en la valoración del producto cultural. También existieron controversias menores relacionadas con la producción y las diferencias creativas. Como suele ocurrir en grandes proyectos de estudio, hubo ajustes en el guión y tensiones en torno a decisiones de casting y tono.
Aunque estas cuestiones no alcanzaron el nivel de escándalo público, forman parte del trasfondo industrial que a menudo acompaña a producciones de alto presupuesto. La presión por lograr un éxito internacional influyó en múltiples decisiones, incluyendo la forma en que se equilibraban los elementos culturales para atraer tanto al público occidental como al asiático. Otra discusión que ha surgido con el paso del tiempo es la relativa a la apropiación cultural y al uso de elementos orientales como recurso estético dentro de una estructura predominantemente occidental. Algunos académicos del cine han planteado que, si bien la película abrió puertas para una mayor visibilidad de actores asiáticos en Hollywood, también enmarcó esa visibilidad dentro de un esquema narrativo controlado por estudios estadounidenses. Este tipo de análisis suele aparecer en estudios universitarios y ensayos críticos que revisan películas populares desde perspectivas sociológicas. Asimismo, ciertos diálogos y escenas han sido reexaminados bajo la óptica actual de corrección política. Bromas que en 1998 se percibían como irreverentes hoy pueden generar incomodidad en algunos espectadores. Esto no implica necesariamente que la película haya sido rechazada masivamente, pero sí que su recepción se ha transformado con el tiempo. El cambio cultural en torno a la sensibilidad racial y de género ha llevado a reevaluar numerosas comedias de décadas anteriores, y Rush Hour no ha sido la excepción. En contraste, defensores de la película argumentan que su mensaje final promueve la amistad intercultural y la cooperación más allá de los prejuicios. Señalan que el arco narrativo demuestra que las diferencias iniciales se superan a través del respeto mutuo, lo que convierte al humor inicial en parte de un proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, la película reflejaría más una sátira de los estereotipos que una reafirmación de los mismos. También es relevante considerar el contexto histórico del estreno. A finales de los años 90, Hollywood atravesaba una etapa de globalización creciente, buscando atraer audiencias internacionales. La inclusión de una estrella consolidada del cine de artes marciales asiático en un proyecto de gran estudio fue vista como un paso significativo hacia la integración de mercados. Sin embargo, esa estrategia comercial también implicaba simplificaciones culturales para facilitar la comprensión global del producto. En términos mediáticos, la controversia más duradera asociada indirectamente con la película ha sido la reputacional vinculada a su director. Cada vez que se menciona su filmografía, el debate sobre su conducta personal reaparece, influyendo en la conversación pública. Esto ha llevado a reflexiones más amplias sobre ética, poder y responsabilidad en la industria cinematográfica. En conclusión, las controversias en torno a Rush Hour pueden dividirse en dos grandes ámbitos: las relacionadas con su contenido y representación cultural, y las vinculadas posteriormente a la figura de su director. La película fue producto de su tiempo, utilizando un humor que en su momento resultó popular y rentable, pero que hoy se examina con mayor rigor crítico. Al mismo tiempo, el contexto industrial y las acusaciones surgidas años después influyeron en la percepción retrospectiva de la obra. Estas discusiones forman parte del proceso natural de reevaluación cultural que experimentan muchas producciones exitosas cuando cambian las sensibilidades sociales y los estándares éticos.